Seguimos con nuestro nuevo tema que empezamos la semana pasada de ángeles y demonios. Es algo, creo que es sumamente importante para nosotros tener un buen entendimiento, una buena base de esto, especialmente en los tiempos en los que vivimos. ¿Cuántos saben que servimos a un Dios que es todopoderoso? Un Dios que es eterno, que el enemigo y todos sus seguidores no se comparan con la magnitud de nuestro Dios. Amén. Que cuando el enemigo habla, el enemigo nos viene con mentiras. Jesús dice que cuando Satanás habla, cuando el enemigo habla, él está hablando mentiras, porque ese es su lenguaje natural. Él habla con mentiras. O a veces también, ¿nunca han escuchado ustedes las medias verdades? Les voy a preguntar, ¿usted diría que una media verdad es verdad? No, es una mentira. Así es que una mentira completa o una media verdad sigue siendo una mentira. Quiero nada más establecer eso para empezar a estudiar, a escudriñar lo que tenemos para hoy. Quiero hablarles de Jesús y Belcebú. Porque muchas veces tenemos el malentendido de que Satanás, y eso lo dije la vez pasada, que Satanás y Jesús y Dios son como iguales y opuestos, ¿verdad? Tenemos esa idea de newtoniana, ¿verdad? De que son dos fuerzas opuestas iguales, pero no, de ninguna manera. No hay igualdad, no hay ni siquiera comparación, porque el Dios que servimos es eterno y absoluto, ¿verdad? Satanás es un ser creado con límites, muy poderoso comparado con nosotros, pero una hojaldra comparada con nuestro Dios. Así es que vamos a leer de Lucas capítulo 4, vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. Lucas 4, 1 al 13, y les voy a leer de la Nueva Versión Internacional, que es la que generalmente utilizo. Y dice esto: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Y esto es la palabra de Dios. Señor Padre Santo, te damos gracias esta mañana por estar aquí, por tener un día más de vida. Te doy gracias personalmente de darme el privilegio de tomar de tu palabra, de hablar de tu palabra, de enseñar de tu palabra, Señor. Pero pido que seas tú, Señor, sea tu Espíritu el que se manifieste en este lugar. Y no solamente mi entendimiento, no solamente mis palabras, sino el poder de tu Espíritu Santo. Padre, pido que tú abras los ojos, abras el corazón de tu pueblo, Señor, y lo que vas a depositar en ello esta mañana, que tome raíz, Señor. En tu santo nombre lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y aquí vemos un encuentro que verdaderamente me encanta. Y he predicado bastante eso, así que no quiero predicarles lo mismo, pero quiero profundizar un poco más en este encuentro entre estas dos fuerzas, ¿verdad? Entre Satanás y Jesús. Satanás y Jesús. Vemos que Jesús está en el desierto de Judea, en las afueras de lo que era Jericó.
Tuve la oportunidad de estar ahí y ver verdaderamente es un lugar muy seco. O sea, está seco. Hay arena, hay uno que otro arbustillo y piedras de este tamaño en todos lados. Y cuando las vi, sí, pues veo cómo se podrían parecer pedazos de pan. Y estaba ahí Jesús y dice que, me encanta cómo la palabra nos dice que estuvo ahí 40 días y tuvo hambre. ¿Verdad? Me encanta cómo la palabra de Dios, entonces no tenían ¿cómo se dice? Esos highlighters, ¿verdad? No tenían marcadores, no tenían la letra así remarcada así, o tenían cómo subrayar, o no tenían puntuación necesaria como lo utilizamos hoy para poder darle el énfasis a una palabra. Entonces lo que dice, tenía hambre. No sé si usted y yo, o sea, ¿cuántos de ustedes han ayunado, verdad? O a lo mejor están ayunando y de repente, y a los como 2-3 días como que cala un poquito el hambre, ¿verdad? Y entonces es cuando nos damos cuenta qué tanto vivimos de comida, ¿verdad? Y qué tanto, porque si vamos me voy a distraer, voy a ver la televisión, ¿no? ¿Y qué sale en la televisión? Anuncios de comida. Te ofrecen, no. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? La necesidad. Quiero hablarles de la tentación. Porque es exactamente lo que hace aquí el enemigo. Jesús no había comido en 40 días. Estaba en el desierto. No dice aquí que estaba en una tiendita de campaña. No estaba con aire acondicionado. Estaba expuesto a los elementos del desierto. En el desierto podemos ver unos altibajos de temperatura aún más extremos que los vemos aquí en Laredo. Durante el día las temperaturas pueden subir a 120 grados centígrados, Fahrenheit, no 120 centígrados, sería un horno. O sea, 120 Fahrenheit y pueden en la noche bajar hasta, digamos, debajo de 30 y tantos, 20 y tantos. O sea, vemos cómo hay un altibajo, cambios muy bruscos en el desierto. Y ahí estuvo Jesús expuesto por 40 días. No comió nada. Y estamos viendo estar expuesto a la naturaleza, estar expuesto a los extremos de un desierto. Ahí estuvo Jesús. Ahora, vemos que hay 3 instantes donde tienta Satanás a Jesús, pero ¿cuántos de ustedes saben que no significa que nada más lo tentó 3 veces? Porque dice que durante los 40 días lo estuvo tentando. Y luego al final, después de que agotó todo recurso de tentación, entonces no fueron nada más 3. El Espíritu Santo nos dice 3 de ellas, pero hubo muchísimas. Y creo que estas 3 son importantes porque son cosas con las que todos los humanos, todo ser humano se tropieza con ellas. La primera tentación es sobre la sensualidad. Ahora, no confunda la sensualidad con la sexualidad. La sexualidad es parte de la sensualidad, son los sentidos. Sensualidad, piensa en los sentidos. La vista, el oído, el tacto, el gusto, ¿verdad? El olfato. Lo que pasa es cuando uno está expuesto a estos extremos de la naturaleza y no nos estamos nutriendo, no estamos comiendo y estamos viendo la temperatura, los cambios de temperatura, estar expuesto a los elementos verdaderamente nos demuestra la fragilidad del humano. ¿Qué tan frágiles somos? Y hay una privación, digamos, de los sentidos, o sea, porque desde lo que no estamos comiendo, entonces todo nos empieza a afectar. Empezamos a ver esas necesidades básicas que todos tenemos. Las necesidades de poder sobrevivir, las necesidades de la comida, las necesidades de poder tener un albergue. Todo eso se expone. Eso es a lo que me refiero, a la sensualidad. Cuando inclusive muchas veces nuestra propia salud está en cuestión. Y ahí es donde empezamos a cuestionar. ¿Qué pasa cuando empieza a haber este tipo de problemas y sentimos que necesitamos algo que es básico para poder sobrevivir? Nos empezamos a asustar. ¿Y cuántos han pasado una situación así donde su existencia está en peligro? No hay comida. Le cortaron la luz, no tiene dónde vivir. Está en una situación donde su salud ya los doctores le dijeron, ya no podemos hacer nada.
Entonces siente que todo está en peligro, todo está en cuestión. ¿Cuántos han cuestionado su fe en esos momentos? Eso pasa. Pero ¿quién se aprovecha de ahí, de esa situación? Aquí lo estamos viendo. Cuando estamos en esa situación tan vulnerable, que estamos privados de todo este tipo de cosas, se presenta Satanás. Y miren lo que le dice. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Hay varias cosas que están pasando aquí. Primero que nada, está cuestionando su identidad. Si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo creado fue creado por medio de Él, ¿verdad? En Él había luz, había vida, y esta vida era la luz del hombre. Versículo 14, y el Verbo se convirtió en carne y vivió entre nosotros y vimos su gloria. Si alguien sabía su propia identidad, ¿quién sería? Jesús mismo. Sabe exactamente quién es. Incuestionablemente, Él les decía a todos: el que rechaza a mi Padre, el que me rechaza a mí, rechaza al que me mandó, porque yo hago lo que veo que hace mi Padre. Yo digo lo que escucho, lo que dice mi Padre. Yo soy el Mesías. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Y se atreve Satanás, tiene la osadía de venir a decirle: si eres el Hijo de Dios, si eres, empieza a cuestionar todo. ¿Cuántos han estado en situaciones donde el enemigo viene a cuestionarle también a usted? ¿Verdaderamente eres hijo de Dios? ¿Verdaderamente eres hija de Dios? ¿Verdaderamente Dios está contigo? Miren la situación que te encuentras. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Te acuerdas lo que hiciste la vez pasada, que nadie se dio cuenta? ¿Te acuerdas cómo caíste, cómo tropezaste y ahí estás de hipócrita con las manos arriba cantando? ¿Soy el único? Así trabaja Satanás. Acuérdense lo que le dije. Diabolos en el griego significa el acusador. Empieza a cuestionar. Si eres el Hijo de Dios, haz que estos panes, estas piedras, estas piedras se conviertan en pan. Y lo vemos, bueno, ¿qué está haciendo Satanás aquí? Está queriéndolo que haga un truco de magia, ¿verdad? O está queriendo que haga, así como lo quería ver Herodes, ¿verdad? Quería que hiciera un truco para ver un milagro, para entretenerse. Pero ¿cuántos de ustedes saben que lo que está haciendo Satanás es algo muy metódico y algo muy importante? Porque primero que nada está cuestionando su identidad, y segundo, está queriendo convertir el ministerio de Jesús en una caricatura de lo que verdaderamente es. Quiere trivializar la misión que tiene Jesús. Vemos que le estaba platicando cuando estábamos haciendo la Santa Cena, que Jesús le da de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Fácil un grupo de unas 10,000 personas, mínimo. 5,000 hombres con un Happy Meal, ¿verdad? Con 2 pescaditos y 5 panes. Le dio de comer a todos y terminaron con canastas llenas de sobras. Empezaron con canastas vacías, terminaron con canastas llenas. La lógica de Dios. Pero lo interesante es de que toda la gente que comió se sació, hasta quedaron sobras. La gente se sació. Esa necesidad se cumplió en ese momento. Esa necesidad que estaban en el desierto y no tenían que comer, Jesús proveyó para ellos. Y la gente se sació.
¿Cuántos han estado en una situación difícil así, donde les falta que comer o les falta algo, pero inmediatamente Dios provee? ¿O ha visto usted personas donde Dios provee milagrosamente para ellos y reciben esa bendición grandemente y después como que se les olvida y se regresan a lo mismo? Se olvidan de Dios. Mi estómago ya no está gruñendo, ya no tengo hambre, así es que todo está bien, voy a regresar a lo mismo. ¿Ven cuál es el problema con esto? Porque muchas veces vemos cómo Dios se mueve, cómo Dios hace el milagro, y muchas veces lo tomamos como, ok, qué padre, déjame seguir. La gente busca a Jesús y lo empiezan a seguir. De hecho, el lago de Galilea tiene una forma de arpa y tiene 9 millas por 7 millas de ancho, y la gente fácil puede caminar de un lado a otro en un tiempo relativamente corto. Lo que pasa después de ahí, se los dejo de tarea para que lo vean en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vemos cómo después de que les dio de comer a todas las multitudes y proveyó para ellos y se saciaron y probaron el pan y probaron el pescado, y Jesús le dice a sus discípulos, váyanse al otro lado del lago. Él se fue a una montaña y vino una tormenta tremenda, ¿se acuerdan? Que están batallando con la tormenta varias horas. Dice que ya casi son más o menos 8 horas, y sí podemos ver lo que nos dicen los teólogos, que estaban a punto de ya aventar la toalla, ya no sabían qué hacer. ¿Se acuerdan? Y estos eran marineros profesionales. Y de ahí en medio de la tormenta es donde se presenta Jesús caminando sobre las olas, ¿verdad? Y después llegan al otro lado, y cuando llegan al otro lado, sorpresa, que se encuentran con toda la gente que habían alimentado, ya los estaban esperando del otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les había llenado la pancita. Y la gente dijeron, pues ya la hicimos aquí, ya tenemos comida, ya tenemos nuestro food truck, ¿verdad? Que nos va a dar de comer a todos. Y la gente ya lo estaba esperando del otro lado. Y miren lo que le dice Jesús en Juan 6:25, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por lo que permanece para la vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. No tienen que hacer nada más que creer. No tienen nada que hacer más que creer que yo soy aquel que envió Dios. En otras palabras, que yo soy el Mesías. Entonces, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? Miren la pregunta. ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. En otras palabras, no te creemos. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué señal nos puedes dar para que nosotros veamos y creamos? ¿Qué evidencia nos puedes dar? Y luego miren lo que dice en el versículo 31. Nuestros antepasados comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Se les olvidó lo que estaban repitiendo todavía, lo que estaban eructando, lo que estaban digiriendo en su estómago. Se les había olvidado lo que había hecho Jesús unas horas antes. ¿Qué señal nos vas a dar? Todavía lo siguen cuestionando. Y luego les contesta Jesús, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo.
No sé si vieron lo que pasó aquí. ¿Por qué no conviertes, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan? ¿Qué pasa cuando les da pan a la gente? La gente empieza a seguir a Cristo. ¿Por qué? Por el pan. Empiezan a seguir a Dios, a buscar a Dios por los milagros y no porque Él es el hacedor de milagros. Empiezan a buscar a Dios por sus necesidades y no porque Dios es Dios. Ven con lo que está haciendo Satanás. Está queriendo hacer una caricatura de la misión que tiene Jesús. Es una pregunta que a lo mejor no hemos profundizado, no hemos visto. ¿Qué está haciendo Satanás de todo esto? Está queriendo minimizar lo que quiere hacer Jesús con el mundo, el mensaje que trae. Lo quiere trivializar a nada más darles de comer. ¿Cuánto se trata? De no venimos a la iglesia a llenarnos la pancita. Venimos a llenarnos el corazón con la palabra de Dios. Venimos a llenarnos del corazón con su fuente, con la fuente de vida. El que coma de este pan volverá a tener hambre. El que beba de esta agua, le dice la mujer, tendrá sed de nuevo. Pero el que beba de mi agua, va a haber ríos de agua viva que van a fluir de ellos. ¿Verdad? No deje que el enemigo quiera trivializar lo que quiere hacer Jesús con usted. Si Jesús le llamó, si Jesús le puso algo en su corazón, le puso un llamado, le puso un sueño, que no venga el enemigo y quiera minimizar y trivializar lo que Dios puso en su corazón. Tenga fe en Él, confíe en Él. Porque muchas veces nos vamos a ir por la finta y todo el ministerio de Jesús se descarrilaría completamente si hubiera hecho caso. La otra tentación que viene no es ya de lo sensual, es más bien sobre autoridad. Sobre la autoridad. Si eres el Hijo de Dios. Vamos a ver de cuál cuero salen más correas, ¿verdad? Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre esos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele a Él solamente. ¿Qué es lo que le dice? Miren, aquí está todo lo que necesitas. Eres el Hijo de Dios, significa que eres el Rey del mundo, el Rey del universo. Mira, yo te puedo entregar toda esta autoridad. Todas las riquezas, toda su autoridad, todo su poder, todo te lo puedo dar porque me lo dieron a mí. Así que yo se lo puedo dar a quien yo quiera. Pero primero que nada, tienes que adorarme. Adórame a mí. Reconóceme a mí. Sírveme a mí. Y te daré todo esto. Se oye bien bonito, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que el enemigo, aquí nos viene con medias verdades? El enemigo siempre te va a prometer algo, pero te va a dar lo opuesto. Y a lo mejor te da algunas cosas, algunas migajitas. Nos da unas migajitas para que nos entretengamos con ellas. Pero verdaderamente el plato fuerte nunca viene. Y lo que viene verdaderamente es la muerte. Dice, te doy todo esto. Te doy todas estas cosas. Si solamente me adoras, te puedo dar toda esa autoridad. Y no tienes que batallar. No tienes que batallar. Solamente adórame. Pero imagínense, ¿qué hubiera pasado si Jesús le hubiera hecho caso? ¿Qué hubiera pasado con el ministerio de Jesús de nuevo? Te puedo dar todo esto, te voy a prometer todo esto, si solamente me haces caso. ¿Dónde más vemos a Satanás seduciendo y diciendo, si me haces caso, mira lo que va a venir para ti? Génesis capítulo 3. La serpiente hablando con Eva. Acuérdense, una cosa que me encanta de lo que dice la palabra de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios dijo. 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 Y todo se hizo. ¿Verdad? Y después de que creó al hombre, hagamos al hombre. Y luego no solamente está hablando ahora la creación, ahora está hablando con el hombre, empieza a hablar con nosotros. Interesantemente, la voz que creó todo ahora quiere hablar con nosotros. ¿Verdad?
Quiero que entienda eso. La gente, las culturas antiguas adoraban al sol. Inclusive los aztecas adoraban al sol, ¿verdad? Tenemos a Cuculcán y tenemos a todos los Huitzilopochtli, a todos los diferentes dioses que tenían, pero los principales eran los dioses del sol, ¿verdad? Dios nos hizo más importantes porque nos hizo su imagen y semejanza. El sol ahí está y no sabe que existimos, pero nosotros sí sabemos que el sol está ahí y que fue creado por nuestro Dios. El Señor dijo, Dios nos empezó a hablar a nosotros. Y luego, después de que Dios habla con nosotros, viene Satanás. Verdaderamente dijo Dios. ¿Ven lo que está haciendo? Miren, Génesis 3. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que van a morir. Primero le dice, ¿es verdad que Dios dijo? Empieza a cuestionar, empieza a meter duda, empieza a dividir, ¿verdad? Verdaderamente dijo, cuando tenemos claramente, Dios dijo, y luego Dios empieza a dirigir a nosotros y empieza a quitar la autoridad a Dios y decirle, ¿verdaderamente dijo Dios esto? No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios y conocedores del bien y del mal. En otras palabras, el momento que el hombre comió de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, nosotros nos hicimos como Dios y ahora nosotros queremos definir lo que está bien y lo que está mal. Por eso estamos viviendo en ese relativismo que vivimos hoy, que cada quien hace lo que le place, lo que le parece, porque cada quien ahora decide lo que es el bien y lo que es el mal. Ven cómo el enemigo viene. Yo te daré todas estas cosas si solamente me adoras a mí. Estaba queriendo trivializar y estaba queriendo ahora hacer a Jesús, el Hijo de Dios, parte de la Trinidad, una de las personas de la Trinidad, que se hiciera ahora sujeto de Satanás. ¿Por qué digo eso? Miren lo que dice en Romanos 6. ¿Acaso no saben que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea el pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Te doy todo esto, pero primero adórame a mí, obedéceme a mí, sométete a mí. Muchas veces viene el enemigo. Olvídate de Dios. Dios no te está ayudando. Si Dios verdaderamente te amara, no dejara que esto te sucediera. Mejor niega a Dios. Mejor dale la espalda a Dios. Y enfócate en esto, o ponte a hacer esto. Y vemos tantas cosas que nos dice la psicología y que nos dicen tantas cosas que están apartadas de lo que dice Dios. Pero son mentiras. Entonces, ¿qué le está diciendo? Esa autoridad. Ven, sírveme a mí, dice Satanás, y yo te voy a dar autoridad. Cuando verdaderamente no tiene autoridad. ¿Quién tiene verdadera autoridad y absoluta autoridad? Cristo. Cuando se presentó con una legión de demonios, ¿qué decían los demonios? Le rogaban, pedían que no los mandara. Ahí demostramos verdaderamente, vemos claramente quién tiene la autoridad. Quiero hablar ahora de otra cosa que necesitamos. Vamos hablando de la sensualidad, en la que nos tropezamos muy fácil, la tentación que viene por ese lado, la tentación de esa autoridad, que queremos tener autoridad, que nos reconozcan, que la gente diga que somos y esto, y qué estamos dispuestos a hacer para llegar ahí. Muchas veces queremos tomar un atajo y eso nos lleva al enemigo, si no lo hacemos por modos bíblicos. Finalmente quiero hablar del reconocimiento. Queremos que la gente nos reconozca, que la gente nos diga esto, nos diga lo otro, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando yo siempre quería sacar un doctorado, quería mi doctorado. Siempre me llamó la atención la iglesia. Y quería sacar mi doctorado para que la gente me dijera doctor Salinas, que parece, oye, doctor Salinas. No, lo que dije el doctor Salinas dijo esto. El doctor Salinas, ¿verdad?
Y interesantemente, el momento que dicen el doctor, el doctor dijo, él sabe, ¿verdad? Es lo mismo. Son la misma persona. Es que cuando yo tenga mi doctorado, entonces yo voy. Lo mismo. Lo mismo. Soy la misma persona antes de tener mi licenciatura, la misma persona después de que tomé mi licenciatura, la misma persona después de que tuve mi maestría, la misma persona después de que tuve mi doctorado. Nada más que la deuda estaba más grande. Cada vez la deuda tenía más ceros. Claro, sí, la gente reconoce, la gente sabe que sí tengo conocimiento de algo, pero comparado con la sabiduría de Dios, soy un renacuajo. Soy una persona, soy igual. O sea, eso no me cambió. Tengo los mismos problemas, las mismas dificultades, los mismos problemas que usted encuentra, los mismos defectos, las mismas fallas, los mismos diagnósticos, con doctorados, sin doctorados, pero con Cristo eso cambia todo. Con Cristo eso cambia todo. Entonces, ese reconocimiento que queremos, ¿verdad? Muchas veces, esa vanagloria que necesitamos, empezó también a decirle, porque nadie le creía a Jesús que él era el Mesías. Nadie lo escuchaba, nadie le creía, todos se burlaban de él y hasta lo querían avergonzar y lo querían atrapar y lo querían poner en una esquina para demostrar que no sabía lo que estaba diciendo y que estaba loco y que no era cierto. Eran unas cosas que vemos de los fariseos, las mismas personas que conocían, las personas que conocían de la ley, eran los que más querían avergonzar a Jesús. Lucas 4:9 dice, y el diablo lo llevó luego a Jerusalén y lo hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Pues escrito está. Ahora él también dice, yo también sé jugar con la palabra. Yo también conozco la palabra de Dios. Él no es la palabra de Dios, él no la escribió, él la conoce. ¿Cuántos de ustedes saben que Satanás se sabe la Biblia también? La conoce perfectamente. Mejor que usted y que yo. Pero tiene una tendencia de torcerla para sus propios beneficios. Escrito está, ordena que tus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Qué hizo Satanás? ¿O que quieres hablarme de la palabra? Yo también conozco la palabra. La voy a torcer. La voy a hacer que diga lo que yo quiero que diga. ¿Cuántos de ustedes saben que uno de los problemas más grandes que vemos con las personas que conocen de la palabra o que conocen nada más un poquito de la palabra, como dicen, conozco nada más suficiente como para hacer daño? Exactamente. ¿Por qué? Porque toman una escritura que les gusta, un pasaje que les gusta y lo tuercen y los hacen que diga lo que ellos quieren que diga. Es un proceso que los teólogos le llamamos isogesis. En otras palabras, que yo estoy metiendo, yo estoy forzando el significado en lo que dice la palabra para que diga lo que yo quiero que diga. Y eso es muy fácil hacerlo con la palabra de Dios. Les he dicho muchas veces, ¿verdad? Lo que dice por ejemplo, Filipenses, le voy a agarrar una frase que todos se saben, ¿verdad? Y la de hasta en las camisetas. Voy a tener una competencia de levantamiento, de strongman, voy a estar levantando pesas y todo el próximo mes. Me voy a llevar una camisa que diga Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no puedo levantar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así no jala. Mucha gente la toma como que esto es lo que me va a dar fuerza. No. Lo que está diciendo Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque aprendí a vivir y a aceptar la situación que esté. Haya mucho, haya poco, tenga hambre, esté en el desierto, esté en la cocina, esté donde el Señor me esté bendiciendo o no esté conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque aprendí a confiar en Él. ¿Verdad? Ahí les va otra. Yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bendición y no de maldición. ¿Verdad? A todos nos gusta, se nos olvida el versículo 11 del capítulo 29 de Jeremías, de Jeremías, pero se nos olvida el versículo 10, cuando pasen 70 años en Babilonia, esa parte no nos gusta. 70 años es mucho, pastor.
un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el contexto para entender lo que verdaderamente está diciendo la palabra y lo que es el Espíritu Santo, pero el que escribió la palabra originalmente, el significado que quería que recibieran los recipientes de esa carta, de ese mensaje en ese entonces. Y solamente hay una interpretación correcta, hay muchas aplicaciones, no hay muchas interpretaciones. No, hay una interpretación correcta, ¿verdad? Una interpretación correcta. Así es que, ¿qué es lo que hace Satanás? Toma este pedacito y le está diciendo, brinca de aquí. Al cabo que pues dice la palabra que los ángeles te van a pescar para que no te caigas. ¿Verdad? Es lo que dice. ¿Cuántos conocen el Salmo 91? Mi hermano lo cita muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice mi hermano? Aquel que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Y está hablando de la protección que nos da Dios, ¿verdad? Pero porque Dios nos va a proteger. ¿Cuántos de ustedes van a ir? Miren, me voy a subir aquí al Hotel Hamilton en Laredo y voy a caminar y el Señor me va a pescar. Muchas veces nosotros queremos romper las leyes y los que nos rompemos somos nosotros. Y eso no le vamos a echar la culpa. ¿Por qué no me pescaste, Dios? ¿Verdad? Está como la persona que, esa historia, ¿verdad? De la persona que vino el huracán, ¿verdad? Y estaba en la casa y no sé qué, les decían, tienen que salirse, tienen que irse, tienen que salirse de aquí, tienen que evacuar. Viene la tormenta con todo. Dios me va a proteger. Y llega una lanchita. Hey, vámonos, viene una camioneta primero, vámonos, estamos llevando a toda la gente. No, Dios me va a proteger. Vienen en la lancha, ya cuando estaba el agua más fuerte, más arriba. No, Dios me va a proteger. Ya estaban con el agua hasta aquí, ya estaban en el techo. Viene un helicóptero, vente, vámonos. No, Dios me va a proteger. Se ahogó. Llega con el Señor y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no me salvaste? Te mandé una camioneta, te mandé un barco, te mandé un helicóptero y tú no quisiste. Muchas veces los cristianos hacemos cosas muy interesantes, ¿verdad? En el nombre de la fe. Pero dice aquí, le estoy diciendo, brinca al cabo que te va a pescar, es lo que dice ahí, ¿verdad? Una cosa es que Dios nos proteja de las cosas del enemigo, otra cosa es que andemos buscándole 3 pies al gato, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Ese reconocimiento. Mira, si te pescan los ángeles, toda la gente que está aquí en el templo se va a dar cuenta que eres el Mesías, que los ángeles te protegieron. Así es que inmediatamente te van a dar reverencia y te van a reconocer como el Mesías y va a ser una señal tremenda y todos van a venir a adorarte, ¿verdad? Pero todo lo está basando en algo que está fuera de contexto. Hay un pasaje donde muchas veces, un pasaje de esos escabrosos que muchas veces podemos alcanzar ese reconocimiento del mundo y la gente nos reconoce y todos nos reconocen y todos nos conocen y escuchan el nombre y saben de quién están hablando. Pero, miren lo que dice aquí Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es el reconocimiento más importante que debemos tener? El reconocimiento de Dios. No es de la gente, no es de la tierra. La gente nos va a conocer, bueno, pero lo más importante es Dios nos conoce. Si Dios nos conoce. Inclusive cuando llegan los discípulos después de que los mandó contra los 72 que mandó, creo que les platiqué esto la semana pasada. Cuando llegan y están bien animados diciendo, están muy contentos, hasta los espíritus malignos se someten en tu nombre. Y les dice Jesús, ok, sí. Dice, sí, yo vi a Satanás caer. O sea, les dice esto y luego les dice, miren, ¿sabes qué? No se preocupen por eso, no dejen que eso les llene su corazón.
lo que deben de dar gracias es que su nombre esté escrito en el libro, su nombre está escrito en el cielo. No porque los demonios tiemblan. Esas son cosas. Acuérdense, Satanás, los ángeles, los demonios, es como una nota en un lado, no es el tema principal. El tema principal es la salvación del hombre. Enfóquense que su nombre esté escrito. Quiero ahora enfocarme en las respuestas que da Jesús, porque ahí es donde entramos otra vez al contexto. Las respuestas que le da Jesús, porque ¿qué es lo que dice? Cada vez que viene Satanás con un ataque, Jesús lo responde. ¿Y lo responde con qué? Lo refuta. ¿Con qué? Escrito está. Escrito está. ¿Cómo empieza la palabra de Dios? Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. La primera pregunta que vemos en la palabra de Dios es de Satanás. ¿Verdaderamente dijo Dios esto? Dios es el verbo. Miren las respuestas. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y muchas veces si vemos nada más esa cita, no vemos la profundidad de lo que está diciendo Jesús. Cuando viene y lo tienta de otra forma, cuando Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele a Él solamente. Y finalmente dice, le dice el Salmo, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán sus manos para que no tropieces con piedra alguna, es lo que le dice Satanás. Jesús le responde, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. La primera respuesta que dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Eso viene de Deuteronomio capítulo 8. Y quiero darles el contexto para entender la profundidad de la respuesta que le dio Jesús a Satanás. ¿Verdad? Satanás estaba viniendo con una media verdad. Si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Deuteronomio 8:8 dice esto: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. ¿Cuál es el contexto de lo que está diciendo aquí Deuteronomio 8? Están a punto de entrar a la tierra prometida y les está diciendo Dios por medio de Moisés: no se olviden de Dios, no se olviden de quien verdaderamente provee para ustedes, no se olviden de que cuando anduvieron en el desierto, ¿por cuánto tiempo estuvieron? 40 años. ¿Y cuántos eran? Eran varios millones. 40 años en el desierto, donde no hay nada, por eso se llama desierto. Millones de personas, ¿cuántos de ellos se murieron de hambre o de sed? Ninguno. ¿A cuántos se les gastó la ropa? ¿A cuántos se les gastaron los zapatos o se les hincharon los piecitos? A ninguno. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En otras palabras, lo que está diciendo Dios: pasaron por el desierto por 40 años. Jesús había estado 40 días. 40 años. Y yo les di maná del cielo, yo proveí por ustedes, yo los protegí, yo les di de comer, yo les di de todos, para que se den cuenta que ustedes no tienen que preocuparse por la situación en la que está, porque su sustento no viene de lo que está alrededor suyo, o lo que hay en su refrigerador, o lo que haya en la naturaleza. Su sustento viene de la palabra de Dios, su sustento viene de Dios mismo. ¿Ven lo que les está diciendo? No se vayan por la finta. Jesús estuvo 40 días, estos estuvieron 40 años, y para todos proveyó el Señor. ¿Qué pasa cuando empezamos a sentir el aprieto del cinto? Porque no hay esto, no hay el otro, se nos acabaron los frijolitos.
Se nos acabó esto, se nos acabó lo otro, ¿cómo le haremos? Es muy fácil perder la cabeza, es muy fácil perder nuestra fe, es muy fácil asustarnos. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Le contesta: no solo de pan vivirá el hombre. El contexto, la profundidad de lo que está diciendo es: nuestro proveedor es Dios. No necesito yo cambiar esto en pan, hacer estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué es lo que le dice cuando manda a todos a comer, verdad? Todos van a la hora de la comida y se queda él solo en una noria, y llega una mujer desesperada. Lo vemos en Juan capítulo 4. ¿Se acuerdan? Y le ministra a la mujer. La mujer, cuando le dice: el que beba de esta agua no tendrá sed. Se va la mujer, inclusive después del encuentro con Jesús, deja su cantarito ahí, ya se va. ¿Por qué? Porque su sed ya no necesitaba esa agua. Encontró algo más importante. Se convirtió en la primera misionera. Se quedó ahí. Cuando llegan los discípulos con la comida, fueron a Whataburger, regresaron y le dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué estabas hablando con esa mujer? No, pues, dice, ¿por qué? Dice: yo tengo comida que ustedes no conocen. Y hermano, pues a lo mejor ya comió, le debe haber dado un taco o algo. Es lo que está diciendo: yo tengo comida que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál debe ser nuestro sustento como cristianos, mis hermanos? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice? No se preocupen por el que comerán, el que beberán, el que vestirán, sino busquen primero el reino de los cielos y toda su justicia, y todo lo demás se te será dado por añadidura. Convierte estas piedras en pan. Really. Yo soy el pan de vida. Mi Padre es mi sustento. ¿Ven la mentalidad que tiene Jesús? Esa mentalidad tenemos que tener nosotros, iglesia. Cuando le dice: sirve al Señor tu Dios, teme al Señor tu Dios y sírvele a Él solamente. Eso lo vemos cuando le dice: te voy a ofrecer todo esto, te voy a ofrecer todos los reinos y la autoridad, te voy a ofrecer todas las riquezas, te voy a dar todo, si solamente me adoras a mí. ¿Verdad? Cuando le responde Jesús en Deuteronomio, le responde esto: escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele a Él solamente. Eso es Deuteronomio capítulo 6. Mire lo que dice aquí. Deuteronomio 6:10: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que tú no cavaste, con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, de la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sirve a Él solamente y jura solo por su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. ¿Ven la profundidad de lo que estaba diciendo Jesús? Cuando hace esa referencia a esto, lo que está diciendo Jesús es: ¿sabes qué? No tengo que servirte a ti, porque Él me va a bendecir a mí. El que me va a dar riqueza y autoridad y poder, y me va a hacer entrar en casas que yo no construí, y me va a dar todo lo que no me merezco, es mi Dios. Es mi Dios. Él me dará casas que no construí, cisternas que no cavé, viñedos que yo no planté. Él me dará todas estas cosas. Es interesante como dice en español, uno nunca sabe para quién trabaja, ¿verdad? El enemigo trabaja y trabaja y trabaja muchas veces, y vemos como muchas veces los que terminan siendo bendecidos somos nosotros. A veces no hemos vivido suficiente para verlo. Pero lo que está pasando aquí es lo que está diciendo Jesús: no necesito tus riquezas, no necesito que ¿por qué? Porque mi Padre me va a dar todo lo que le pertenece a Él. Todo lo que le pertenece a Él. De hecho, vemos todo lo que le pertenece al Padre. ¿Y qué le pertenece al Padre? Todo. Es el creador de todo. Dice que
es el dueño del ganado en 1000 colinas, ¿verdad? Que las calles del cielo están pavimentadas con oro. No tiene baches, como aquí. Pues dice, todo le pertenece a él. Y luego dice, hay un pasaje que nos dice, lo que es del Padre, se lo dio al Hijo. Y el Espíritu Santo toma de lo del Hijo y se nos lo da a nosotros. ¿Qué nos falta? Con Dios no nos falta nada. Miren, les dice que debemos de servir al Señor, temer al Señor, ser reverentes a Él y servirle solamente a Él. Inclusive dice, te daré todos los reinos, todo el poder, todo, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de este pasaje donde Juan, el revelador, que está viendo el libro de Apocalipsis, que se le está revelando todo y está viendo, en el capítulo 19, versículo 11, dice, y vi que el cielo estaba abierto y vi un jinete en un caballo blanco, que su nombre era fiel y verdadero, sus ojos eran como llamas de fuego, y en su cabeza había ¿qué? Muchas coronas. Toda autoridad, todo poder, toda honra, toda gloria en el cielo, en la tierra, bajo la tierra y en todos lados se le entregó ¿a quién? A Jesús. ¿Y quién se la dio? Dios. ¿Por qué? Por su obediencia. Tomamos las coronas de los reinos terrenales y los comparamos con lo que recibió Jesús del Padre. ¿Cómo lo podemos comparar? Y si Él recibió toda esa gloria y autoridad y poder, ¿qué recibimos entonces nosotros? Lo mismo. Recibimos lo mismo porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita entre nosotros el momento que nosotros recibimos a Jesús. ¿Qué nos falta? ¿Por qué le tenemos miedo al enemigo y le tenemos miedo a estas cosas? Si tenemos al Señor nuestro Dios entre nosotros. Finalmente, vemos cuando Satanás saca de contexto lo que le dice, y le dice en el Salmo, ¿verdad? Ya les dije lo que les quiso decir, o sea, brinca al cabo que lo sacó de contexto. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, mira lo que dice en Salmos 91:9. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás las fieras y serpientes. Interesantemente, como Satanás no dijo el último versículo, ¿verdad? Porque no le gustaba ese pedacito. Porque habla cómo destruir a la serpiente, cómo no tendrá ningún efecto sobre él estas cosas. Pero estaba queriendo sacarlo a su conveniencia. Miren lo que le contesta Jesús, Deuteronomio 6. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te he dado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor les juró a tus antepasados. El Señor arrojará a todos los enemigos que encuentres en tu camino, tal y como te lo prometió. Entonces aquí es lo que vemos, cómo el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Yo ya te garanticé la victoria. La victoria ya está garantizada. ¿Qué es lo que dice Jesús? La justicia me pertenece a mí. La venganza me pertenece a mí. Nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Por aquel que nos amó. La batalla ya está ganada. Muchas veces le tenemos miedo a Satanás. ¿Qué me va a hacer Satanás? Me está atacando el enemigo. Ok. Una cosa es que te ataque el enemigo, otra cosa es que le hagamos caso. El enemigo ya está vencido. Es como si usted visitara una cárcel, ¿verdad? Y estaban todos los reos tras las rejas. Y si usted camina por una cárcel, ¿qué es lo que van a hacer los reos? Van a empezar a decirle cosas y a gritarle y esto y lo otro. Pero, ¿y qué tanto le va a afectar a usted lo que le digan o le dejen de decir los presos? Están encerrados. A menos que usted se ponga a hacerles caso. Ay, tienen razón, esto y lo otro. Pues, entonces ahí es donde está la voluntad de Satanás y está nuestra voluntad. Si vamos a caer en esa tentación. Pero lo que está diciendo aquí, lo que nos está demostrando Jesús, que cuando venga Satanás con toda su tentación, en nuestros momentos más vulnerables, podemos bloquear
el ataque de Satanás. Podemos mantenernos firmes en medio del ataque. ¿Por qué? Tenemos que ver el modelo que utiliza Jesús. Cada vez que viene Satanás con una tentación, cada vez que viene con un ataque, ¿con qué refuta Jesús el ataque? Con la palabra de Dios. En la guerra antigua, en las guerras de aquel entonces, la gente traía diferentes piezas de armadura de Dios, y eso lo vamos a tocar más adelante, lo que es la armadura de Dios. Miren Efesios capítulo 6. Pero si vemos todas las diferentes piezas que utilizaban, eran piezas defensivas para protección. La única que era utilizada ofensivamente era el arma, generalmente la espada. Y miren lo que dice la palabra de Dios, Efesios 6:17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ven qué hizo Jesús? Estaba utilizando la palabra para defenderse. Esa era su defensa. Escrito está. Escrito está. El Señor creó todo diciendo: Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Jesús leyó: escrito está, escrito está, escrito está. Cuando venga el enemigo y nos empiece a atacar y empiece a cuestionarnos y empecemos a cuestionar nuestra fe y empezamos a cuestionar todo, mis hermanos, esa es muy buena señal de ir a ver qué es lo que está escrito. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escrito está. ¿Cuál es uno de los problemas más grandes, desgraciadamente, que veo en la iglesia hoy? La gente no conoce la Biblia. Tienen su espada afilada, hermosa, bella, del mejor acero que existe, y la tienen en su vitrinita, y ahí la tienen nomás como de show, nada más, de adorno. ¿Cuántos de ustedes saben que las espadas en la guerra no eran nada más para tenerlas de adorno? Eran para utilizarse. La palabra de Dios no es para tenerla de adorno, es para aprenderla, para utilizarla. ¿Qué le dice Josué? No dejes que ese libro sea parte de tus labios, medita en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que obedezcas todo lo que en él está escrito, y así serás exitoso y próspero en todo lo que hagas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos da flojerita. Mejor nos vamos a Netflix, vamos a ver Cobra Kai, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, ¿verdad? Hay que enfocarnos hay que afilar esa espada, hay que saber cómo utilizarla, porque ¿de qué nos sirve tener la espada si no la sabemos usar? No sirve de nada. No sirve de nada. Y luego viene alguien y nos convence que sepa un poquito de la palabra y nos tuerce todo. Vienen personas con doctrinas equivocadas que están bien entrenados y vienen y le tocan la puerta en su casa y usted los deja entrar. Usted no conoce la palabra, se lo van a comer vivo, porque no sabe defenderse. Lo que decía G.K. Chesterton, G.K. Chesterton se llamaba, era un filósofo del siglo pasado. Dijo: el problema de que el ateo no es que no cree en nada, es que va a creer cualquier cosa. El problema del que no cree en la palabra de Dios es que no vaya a creer en nada. No, es que va a creer cualquier cosa. Así, si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, nos tambaleamos con cualquier cosita que venga. ¿Qué dice Jesús? El que escucha mi palabra y no la utiliza y no la lleva a cabo, es como el que hace la casa en la arena. Últimamente quiero nomás tocar este tema. ¿Qué pasó después de que el enemigo vino con todo? Estuvo 40 días dándole. ¿Qué pasó? Jesús lo bloqueó y lo bloqueó y lo bloqueó y lo bloqueó en su estado de vulnerabilidad. Lo bloqueó y lo bloqueó y lo bloqueó otra vez, y lo refutó y refutó todos sus comentarios y todos sus ataques. Lo refutó con la palabra. Mire lo que dice: llegó el momento en que ya se cansó, se agotó, ya no tuvo más que decirle. Lucas 4:13. Así que el diablo, habiendo agotado todos sus recursos de tentación, lo dejó a otra oportunidad. ¿Qué tantos recursos de tentación tendrá Satanás?
Ay, ay, ay. ¿Y qué pasó? ¿Se le acabó el repertorio? Quiero que piensen, quiero que mediten eso. Le aventó todo lo que traía, todo recurso de tentación, y no pudo con Jesús. Y mejor se fue, porque no pudo contra él. ¿Ven la diferencia de autoridad, de poder, de conocimiento que hay? Una cosa es conocer la palabra, otra cosa es ser la palabra. Dice Mateo algo tremendo aquí. Mateo 4:11 dice que después de que se va a Satanás, nos da este detallito. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles acudieron a servirle. Después de que se acabó la batalla, después de que pasaron los 40 días que Jesús mismo enfrentó a Satanás, vinieron los ángeles inmediatamente a ministrarle, tal y como él había dicho. ¿Qué pasa cuando estamos pasando por batallas? Por eso nos mantenemos en la palabra de Dios. Ángeles vienen a ministrarnos. ¿Qué pasa con Elías cuando se está corriendo, está asustado, quiere morirse, ya quiere aventar la toalla? Llega un ángel y le ministra. De esa misma manera pasa con nosotros, mis hermanos. Mira lo que dice aquí en Lucas. A veces estamos caminando con el Señor, estamos haciendo todo bien para el Señor, y aún así vienen los ataques. Creo que aún más vienen los ataques, ¿verdad? Entre más estamos, entre más trabajamos, entre más servimos, el ataque viene más fuerte contra uno, contra la familia de uno. Pero vemos la fuerza de Dios aún más. Hay un pasaje donde Jesús está hablando con Pedro. Están acabando la última cena. Están a punto de arrestar a Jesús. Y es lo que le dice Jesús: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, pongan atención a lo que dice aquí Jesús, porque está profetizando. Miren, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Esto es antes de que vinieran a arrestar a Jesús. Está diciendo, el enemigo, Satanás, quiere zarandearlos como trigo, los va a sacudir. Y luego le dice, y tú cuando vuelvas, ¿qué está insinuando? Que va a haber un momento que se va a apartar. ¿Cuándo se apartó? ¿Se acuerdan? Tú eras uno de ellos. Tu acento, tienes acento de Galileo, tú eras uno de ellos. Yo no conozco a este hombre. Yo no conozco a este hombre. Yo no conozco a este hombre. Lo negó 3 veces. ¿Qué pasa cuando Jesús lo encuentra de nuevo? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Y qué pasó? Regresó otra vez. Mis hermanos, el enemigo puede venir con nosotros, va a venir contra nosotros. Vamos a encontrar esos momentos de crisis, donde muchas veces nos las damos de muy salsa y a la hora de los balazos muchas veces corremos. Pero que nunca se nos olvide el amor de nuestro Señor y el poder que tiene nuestro Señor y lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo en este mundo vamos a encontrar tentaciones. Vamos a ponernos de pie para cerrar hoy, mis hermanos. Vamos a encarar esas tentaciones que van a venir en contra de nosotros. Vamos a encarar esas dificultades. Vamos a vivir en esos momentos difíciles. Acuérdense, la tentación no es pecado. Es lo que hacemos con la tentación. Si obedecemos al Señor o obedecemos al enemigo. Si adoramos a Dios o adoramos a Satanás. ¿Qué es lo que hacemos en ese momento? Porque mira lo que dice aquí. Los musulmanes, por ejemplo, hoy quiero leer de Hebreos 4.
Los musulmanes, por ejemplo, ellos describen a Allah, a Dios, como un Dios todopoderoso, pero es un solo Dios. No es trino, es un solo Dios. Y tiene control de todo. Todo está controlado. Por eso ellos dicen mucho Inshallah. Inshallah, Inshallah. Nosotros en español, acuérdense, los españoles habían sido invadidos y habían estado controlados por los musulmanes por 800 años antes de llegar a América. Entonces ellos en español tenemos una cosa que decimos ojalá. Ojalá esto, ojalá lo otro. Viene de la palabra el árabe, Inshallah, si Allah lo desea. Si Allah lo permite. Porque todo está basado en lo que dice Allah, ¿verdad? Y es tan santo y tan puro que no se puede identificar con los humanos. Los humanos como que los hace a un lado, a que cada quien viva su rollo. Pero esto no es lo que nos dice la palabra de Dios. Mire, en Hebreos 4 dice esto: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Tenemos un Dios misericordioso, un Dios que conoce nuestras debilidades, un Dios que conoce nuestras carencias, nuestras flaquencias, con qué nos tropezamos, cómo nos tropezamos, cuántas veces nos hemos tropezado. Él conoce todas esas cosas y aún así nos ama en la condición que llegamos. No significa que tenemos que seguir en lo mismo. Tenemos que arrepentirnos. No caer más en la tentación, porque Él fue tentado. Él vive así como humano. Era completamente Dios, completamente humano. En su humanidad fue tentado de la misma manera que usted y yo somos tentados. De todas las formas. Acuérdense, Satanás agotó todo su repertorio. Pero Jesús no pecó. No pecó. Ese es el ejemplo que nos da a nosotros. Y lo quiero dejar con este último pasaje cortito. Santiago, el hermano de Jesús, escribe en el 4 capítulo: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Salud. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Resistió al diablo. ¿Y qué pasó? Se fue. Mis hermanos, de la misma manera, enfocándonos en lo que está escrito, enfocándonos en la palabra de Dios, enfocándonos en el poder del Espíritu Santo, cuando venga el ataque de Satanás o cualquiera de sus siervos, de sus enemigos, de nuestros enemigos, escrito está, escrito está, escrito está. Resistan a Satanás y él huirá.